¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Gracias, su señoría. Por favor, si es tan amable, ¿nos puede repetir nuevamente lo que acaba de decir? Sí, señor fiscal. Lo que escucharon. El espíritu de mi hija se me apareció en mi casa 4 veces seguidas y me confesó que fue asesinada por su esposo, Edward Shue. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! El 22 de junio de 1897, después de 5 meses de creer firmemente que su hija había sido asesinada, Mary Jane Hister se encontraba en una audiencia judicial para dar su testimonio contra su yerno, Edward Shue, en el este de Estados Unidos. Ese día, el fiscal del caso la había escuchado afirmar que durante 4 noches seguidas, su primogénita fallecida, Elva Zona Hister Shue, la visitó para contarle la supuesta verdad sobre lo ocurrido de ese fatídico momento. Según la madre, el fantasma de su hija le confesó que la muerte no había sido producto de un desmayo eterno, como determinaron los médicos cuando hallaron su cadáver en la casa. Lo que realmente ocurrió fue un homicidio a manos de su esposo. ¿Estás segura de que esas visitas no fueron 4 sueños? Cuestionó el fiscal a Hister en el tribunal local del condado de Greenbrier. Ante esto, y según reportaron medios locales de la época, la mujer respondió convincente. Sí, señor, no fueron sueños. No sueño cuando estoy completamente despierta. Sin duda sé que la vi allí conmigo. Ahora bien, ¿qué ocurrió el 23 de enero de 1897? Zona Hister y Edward Shue se casaron a finales del siglo XIX en el condado de Greenbrier, en Virginia Occidental, Estados Unidos. Sin embargo, él había enviudado una vez debido a una supuesta muerte prematura de una de sus 2 antiguas esposas, según comprobó la investigación de la autora norteamericana Denise Dietz, plasmada en su libro El fantasma de Greenbrier y otras historias extrañas. De ahí que lo sucedido el 23 de enero de 1897 haya resultado excesivamente raro. Según el relato mayoritariamente aceptado, ese día, el herrero Edward Shue envió al hijo de su vecino, un niño de 12 años llamado Anderson Jones, a que fuera a casa de su esposa a preguntarle si necesitaba algo del mercado. Cuando el pequeño llegó al lugar, la puerta principal estaba entreabierta. Un poco extrañado, decidió abrirla y entrar directo a la casa para encontrar a Elva, pero quedó estupefacto al ver en la escalera de la entrada el cuerpo sin vida de Zona Hister, tendido en el suelo con una mano sobre su pecho y la otra al costado, sus pies juntos y los ojos completamente abiertos mirando hacia el techo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Totalmente aterrorizado, Jones regresó a su casa y le pidió a su madre que diera aviso urgente al médico del condado. De acuerdo con versiones de prensa, en el momento en que el médico llegó, Edward Shue ya había lavado el cuerpo de la mujer, lo había adornado con un vestido de cuello alto y le había puesto un pedazo de tela en la cabeza. Incluso, cuando el médico observaba el cuello y cabeza de la fallecida mujer, el marido se ponía muy agresivo mientras el profesional intentaba hacer su valoración. Según apuntó la escritora Denise Dietz, Edward sostuvo la cabeza de la fallecida en su pecho en todo momento, sin que al parecer permitiera que fuera examinada plenamente. El dictamen médico estableció que la mujer había muerto por causas naturales, llamándolo un desmayo eterno. En el día del funeral, de acuerdo con la información de Dennis, el viudo mostró una gran devoción hacia el cuerpo, manteniendo una vigilia a la cabeza del ataúd abierto durante el movimiento. El cuerpo fue tendido en la casa de los Hister, y estando ahí, el comportamiento de Edward comenzó a despertar sospechas, ya que durante el velorio, su dolor cambió repentinamente de una tristeza abrumadora a una energía increíble. No dejaba que nadie se acercara a la difunta. Además, le colocó un pañuelo alrededor del cuello, dejando a varios sin entender por qué lo hizo, y respondiendo entre lágrimas que era su bufanda favorita, intentando mantener firme la cabeza de la difunta. También tapó su cuerpo con una sábana. Fue en ese momento que la madre de la fallecida, Mary Jane, comenzó a pensar que el comportamiento de Edward era muy extraño. Cuando llegó el momento de trasladar el cadáver al cementerio, varias personas notaron que parecía haber una extraña flojedad en la cabeza de Zona, lo cual comenzó a crearle sospecha a Mary de que la muerte de su hija posiblemente no fue un simple desmayo eterno. Por medio de su gran tristeza, Mary quería conservar un último recuerdo de su hija. Por tanto, antes de que la enterraran, decidió abrir el ataúd, sacar la sábana de encima y ver su rostro por última vez.
Después del velorio, la mamá de la fallecida decidió confesarle a su yerno que sacó la sábana del interior del ataúd y quería devolvérsela para que la tuviera de recuerdo, pero él se negó. Es así como Mary Jane al final decidió guardarla, pero notó que un olor extraño provenía de ella, así que la lavó. De pronto, dejó caer la sábana al balde y en segundos el agua se puso roja. La mancha de sangre no se pudo quitar y desde ese entonces la idea de que su hija había sido asesinada se instaló en su cabeza y, apegada a su fe religiosa, comenzó a orar con insistencia todas las noches durante 4 semanas, esperando que Sona regresara a ella para explicarle lo que había sucedido. En los días posteriores, a Mary Jane se le apareció su hija por 4 noches seguidas, y fue ahí donde le reveló que su marido la había matado asfixiándola y rompiéndole el cuello. Al escuchar esa impactante revelación, Mary acudió al fiscal del condado, John Alfred Preston, donde pasó varias horas en su oficina convenciéndolo de reabrir el caso. Se desconoce si él creyó su historia del fantasma, pero sí se sabe que tuvo suficientes dudas para enviar agentes a volver a entrevistar a varios lugareños que habían comenzado a sugerir de que Sona posiblemente había sido asesinada. Personalmente, John acudió al médico que había examinado el cuerpo de Elva, el Dr. Knapp, el cual confirmó que Edward estaba muy nervioso cuando entró a la casa el día que murió su esposa y resaltó que tampoco quería que le examinaran el cuello y la cabeza. Esto provocó que el fiscal decidiera reabrir el caso, descubriendo que Edward tenía antecedentes por malos tratos con 2 mujeres anteriores. También pasó por la cárcel por robar caballos y la muerte de su segunda esposa sucedió en circunstancias no muy bien aclaradas. Aunque en esto último, a Shue nunca se le acusó de nada. La justicia ordenó la exhumación del cuerpo e hicieron un examen minucioso que duró 3 días. Para su sorpresa, Sona había muerto realmente estrangulada. Presentaba marcas en el cuello tal y como lo había relatado el fantasma. El cuello estaba dislocado y la tráquea aplastada. En la garganta estaban las marcas de los dedos que indicaban que había sido asfixiada y los ligamentos estaban desgarrados y rotos. Consta en el informe forense publicado el 9 de marzo de 1897. Es así, tras obtener las pruebas suficientes, el marido de Elva fue detenido siendo acusado del asesinato y trasladado a la cárcel a la espera de juicio que no comenzaría hasta el 22 de junio de 1897. Mientras esperaba, en ese tiempo salió a la luz más información sobre su pasado, donde se confirmó que su primer matrimonio había terminado en divorcio con su esposa acusándolo de gran crueldad. Sona era su tercera esposa y Edward empezó a hablar de que deseaba casarse con 7 mujeres. Habló libremente de esta ambición mientras estaba en la cárcel y dijo a los periodistas que estaba seguro de que lo dejarían en libertad porque había muy pocas pruebas en su contra. Por tanto, nadie podía probar su culpabilidad. El día del juicio llegó y Mary Jane Hister fue el testigo estrella de John Alfred Preston, el cual limitó su interrogatorio a los hechos conocidos del caso, evadiendo el tema de sus avistamientos fantasmales, quizás con la esperanza de demostrar que no eran confiables. Sin embargo, el abogado de Edward interrogó a la señora Hister extensamente sobre las visitas del fantasma, tratando de desacreditar las pruebas e insistiendo en que todo aquello fue fruto de su imaginación, dado el estado de ánimo que atravesaba por la muerte de su hija. La táctica fracasó cuando Mary Jane no titubeó ni una vez en su relato a pesar del intenso acoso. La madre de la joven fue firme siempre en su discurso y reafirmó que el fantasma de su hija fallecida le había contado la verdad de cómo la habían asesinado. De acuerdo a The Washington Post, en el 2019, durante el juicio, Mary Jane Hister relató que su hija difunta se habría aparecido en su habitación vestida con la misma ropa del día del homicidio. El fantasma le dijo que Edward se había enfurecido porque no le sirvió carne para la cena y la agarró por el cuello apretándolo hasta fracturarlo. La primera vez que vino mi hija se me apareció por medio de una luz brillante, tomando forma gradualmente. Al segundo día giró la cabeza completamente y me miró como si quisiera que yo supiera todo al respecto. Y en la próxima ocasión que volvió a verme me lo contó todo. La última noche que estuvo allí me dijo que hizo todo lo que podía y estoy satisfecha de que ella también me haya dicho eso, explicó Mary Jane Hister durante la audiencia. El juicio duró 8 días, de los cuales el penúltimo, Edward subió al estrado, pero su testimonio no ayudó en nada a la defensa y por más que mencionaba que él no lo había hecho, su personalidad y vibra maliciosa generó una gran desconfianza al jurado. Cuando la defensa presentó el tema, al juez le resultó difícil instruir al jurado para que ignorara la historia del fantasma.
fantasma y mucha gente de la comunidad pareció creerlo. En el último día del juicio, tras una hora deliberando, el grupo de jueces declaró culpable a Edward Shue por haber asesinado a su esposa Elva Sona Shue, condenándolo a cadena perpetua, una pena que nunca llegó a cumplir ya que solo pasó 3 años en prisión, debido a que falleció el 13 de marzo de 1900 por causas relacionadas con la neumonía. Al final, fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio local. La señora Mary Jane Hister nunca se retractó de su historia del fantasma de su hija y murió en septiembre de 1916. En cuanto a Sona, su fantasma nunca se volvió a ver en el área. Ahora bien, otros investigadores de esta historia, como Katie Lasher-Lye, dudan de las visiones maternas de Mary Jane y sugieren que tal vez se las pudo inventar. Fingiendo recibir la noticia directamente de Sona, podía apelar a las supersticiones de sus vecinos montañeses y conseguir mucha atención pública. Es más, curiosamente, la noticia del fallecimiento de Sona se publicó en un periódico local, el Greenbrier Independiente. Pues bien, en la portada de ese día, el diario llevaba también un artículo poco notorio, el cual mencionaba la noticia de un crimen australiano que se había resuelto gracias a las apariciones de un fantasma, cuando en realidad se trató de la artimaña de un testigo del crimen, quien, asustado de las represalias, decidió difundir el rumor de que había visto el espíritu del difunto. Transmitido el rumor, otros también afirmaron verlo y se procedió a buscar el cadáver en las inmediaciones, dando con su paradero. Por tanto, ¿pudo la madre de Elva inspirarse en esta noticia, publicada junto a la necrológica de Sona, con el fin de presentar un argumento convincente para reabrir el caso de su hija? Katie Lasher menciona: Mary afirmó en el juicio que nunca había confiado en su yerno. Para mí, ella sabía que Edward era inteligente, sin principios y muy persuasivo. Si había asesinado una vez, podría volver a hacerlo. Quizás temía que si nadie validaba sus acusaciones, Edward resultaría extremadamente peligroso. Mientras que, al recibir las noticias directamente de Sona, podía apelar a las supersticiones de sus vecinos montañeses y así conseguir mucha atención pública, que le permitió llevar a reabrir el caso lo más rápido posible. Ahora, pese a que el veredicto no detalló que la revelación del supuesto fantasma influyó en la sentencia, los pobladores con el paso del tiempo inmortalizaron lo ocurrido, plasmando la historia en una placa situada en el municipio de Virginia Occidental, donde habría ocurrido el asesinato, llegándose a leer que este es el único caso conocido en el cual un testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un asesino. ¿Y tú? ¿Habías escuchado de este interesante y misterioso caso? ¿Estás de acuerdo con la hipótesis de la investigadora Katie Lasher? ¿O si crees que fue real la historia que contó Mary Jane Hister, la madre de Sona? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, anímate a compartirlo y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar el tilín para que te avise de mi próximo relato. Gracias por escuchar. Soy Nika Visual.